Parashá número 19, Terumá. La encontramos en Éxodo Shemot, capítulo 25, del versículo 1 al capítulo 27, al versículo 19. Primera Aliyá, Shemot, capítulo 25, versículo 1 al 16. El Eterno pide que los hijos de Israel le hagan una ofrenda. Todos los que tienen un corazón motivado podrán dar oro, plata, cobre, lana, lino, pieles, madera, aceite, especias y piedras preciosas para poder construir una morada para el Eterno. Tendrán que hacer un santuario según el modelo que el Eterno muestre a Moshe. El arca será hecha de madera cubierta de oro, de 2 codos y medio su longitud, 1 codo y medio su ancho y 1 codo y medio su altura. Tendrá una diadema de oro alrededor y 4 anillos de oro en las 4 esquinas. 2 varas de madera cubiertas de oro se pondrán en los anillos para poder transportarla. Dentro del arca se pondrá el testimonio. Shemot, capítulo 25, versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Esta ofrenda es llamada Terumá, que no es de fácil traducción y significa donación, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Viene de la raíz rum, que significa alzar, elevar. Tiene que ver con algo que se levante para separar del resto. La misma palabra se usa para la ofrenda que se da al sacerdote de los productos agrícolas antes de dar el diezmo. Pero ese no es su sentido en este texto. Se puede entender como una porción separada que se eleva como ofrenda para un uso sagrado. Los diezmos son una obligación, pero las ofrendas son voluntarias, excepto las prescritas para los tiempos señalados del Eterno. Por esto, solo los que tienen un corazón alegre pueden dar a esta obra de la construcción del tabernáculo. De esta manera, el tabernáculo es una extensión de los corazones del pueblo, donde el Eterno desea morar. Como está escrito en 2 de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo 9, versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Porque Yud-Hei Bat-Hei ama al dador alegre. Y complementa en 2 de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Yud-Hei Bat-Hei con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Elohim vivo. Como Hashem dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Adón. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mis hijos e hijas, dice el Adón Todopoderoso, el Shaddai. Éxodo Shemot, capítulo 25, versículo 3. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y bronce. Lo primero que pide el Eterno es oro, lo más precioso, según Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 12. El oro es bueno. La Torá del Eterno está diciendo que el oro es bueno. Así que el oro tiene valor porque la Torá le da valor. Ahora, los corazones voluntarios tienen la oportunidad de entregar lo más precioso al Eterno. Esta es la razón
por la que los hijos de Israel tuvieron que pedir los tesoros de Mitzrayim antes de salir, porque sus riquezas eran necesarias para poder construir esta obra al Eterno. ¿Cómo entonces podemos entender la palabra de Yeshua en Mateo Matillá, capítulo 6, versículo 1 al 4, donde expresa que la ofrenda para la obra del Eterno no se da en secreto? Mateo Matillá, capítulo 6, versículo 1 al 4. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En primer lugar, hay que entender la palabra justicia. En este texto es la palabra hebrea tzedaká, que significa justicia, justificación, mérito, obra de caridad. El término tzedaká se usa mucho para hablar del hecho de ayudar a los necesitados y especialmente de manera económica. Ese es el sentido de la palabra en la boca de Yeshua. Lo que está diciendo es que cuando se trata de ayudar a una persona que esté en una situación de necesidad, está prohibido anunciar a otros lo que uno dé, por dos razones: para no ser alabados por los hombres y para no avergonzar al necesitado. El avergonzar a una persona es un tipo de asesinato, así que Yeshua prohíbe a sus discípulos mostrar a otros lo que den cuando ayudan a los pobres. Pero esta prohibición solo se aplica en el caso de hacer tzedaká, dar limosna, no para otro tipo de ofrendas. Tenemos varios ejemplos en las Escrituras cómo se hacen recolecciones de dinero de manera pública, y las Escrituras no se pueden contradecir. En este caso no fue una tzedaká, una ayuda para los necesitados, sino una terumá, una ofrenda para un fin sagrado. Y esa ofrenda no tiene por qué ser en secreto. Por supuesto, la actitud del corazón es muy importante para el Eterno, para que una ofrenda le pueda ser grata. Esta verdad la aprendemos de lo que pasó con las ofrendas de Caín y Abel. Génesis, Bereshit, capítulo 4. Pero no es necesario que todas las ofrendas se den en secreto, solo la de tzedaká, la ayuda a los necesitados. Shemot, capítulo 25, versículo 8. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos. En los capítulos anteriores hemos visto cómo se ha establecido un pacto matrimonial entre la palabra del Eterno e Israel. Después del primer paso, el desposorio, llega el tiempo de preparar una casa para el nuevo matrimonio. Es la razón por la cual ahora el Eterno pide una casa para poder vivir junto con su esposa. Esta casa es una sombra de una casa celestial que el Eterno ha preparado para ser revelada en los tiempos finales. Revelación, Apocalipsis, Itgalut, capítulo 15, versículo 5, capítulo 21, versículo 3. No dice que el Eterno va a hablar entre ellos, sino en ellos. En hebreo, Betoham, lo más lógico hubiera sido decir, y yo residiré en él. Pero aquí está diciendo que va a morar dentro del pueblo de Israel y por eso tendrán que hacerle un santuario. El verdadero lugar de la morada es el corazón de cada uno del pueblo de Israel, que ha entregado su corazón al Eterno.
Esto nos enseña que la presencia divina residía en el Mishkan, la morada, el tabernáculo, por causa de los israelitas. Ellos eran el verdadero santuario de la presencia divina. Shemot capítulo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. El tabernáculo del desierto es una figura de varias cosas. Se puede entender como un reflejo del mismo universo. Hay varias palabras en este relato que nos conectan con el relato de la creación. Moshe tuvo que estar durante 6 días en la nube antes de ser llamado desde el interior en el 7º día, lo cual conecta esta obra con la creación que fue hecha durante 6 días. Éxodo Shemot, capítulo 24, versículo 16. Además, podemos comparar el Mishkan o tabernáculo. 1. Un santuario celestial. Hebreos, Ibrim, capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo del 11 al 24. 2. El cuerpo del Mashiach. Juan, Johanán, capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, versículo 18 al 22. 3. El cuerpo del creyente. Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo 6, versículo 19. En todos estos está morando la presencia del Eterno de manera más o menos poderosa. Shemot, capítulo 25, versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. El arca es el objeto más íntimo del Mishkan. El Eterno siempre empieza su obra desde adentro hacia afuera. El hombre mira desde afuera hacia adentro, pero el Eterno mira desde adentro hacia afuera, como está escrito en 1 de Samuel, Shmuel Aleph, capítulo 16, versículo 7. Pero Hashem dijo a Shmuel: no mires su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Yud-Hei Bat-Hei ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Hashem mira el corazón. El que tiene ojos espirituales aprende a ver cómo el Eterno ve las cosas, desde adentro hacia afuera. Un profeta puede ver los corazones de los hombres, como está escrito en Juan, Johanán, capítulo 2, versículo 24 y 25. Pero Yeshua, por su parte, no se confiaba en ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hechos, Masé, capítulo 8, versículo 23. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Y complementa en 2 de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo 5, versículo 12. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Cuando el Eterno trata con un hombre, lo hace desde adentro hacia afuera. El problema de muchos es que intentan quitarse los malos frutos, las malas obras de su vida, pero no tratan con la raíz, que es la causa que produce esos malos frutos. Podemos estar toda la vida intentando mejorar nuestras acciones y nuestras palabras, pero no vamos a tener éxito al menos que vayamos al corazón, que es la causa de todas las malas obras, como está escrito en Marcos, Mordecai, capítulo 7, versículo 21 y 22. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios,
avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Cuando hay conflicto, hay que ir a la causa, a la raíz, y no intentar cambiar las consecuencias. No trates de cambiar las consecuencias, sino las causas que producen esas consecuencias. Y así verás cambios sustanciales. Las medidas del arca terrenal tienen medios codos. ¿Cómo es que el Eterno manda construir algo que sea medio? 2,5 es la mitad de 5 y 1,5 es la mitad de 3. Esto nos enseña que el tabernáculo terrenal no es perfecto, sino una copia de un tabernáculo celestial mayor y más perfecto, como está escrito en Hebreos Sibrín, capítulo 9, versículo 11. Pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Shemot capítulo 25, versículo 11. Y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera. La revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. El arca fue hecha de madera cubierta de oro. Betsabel hizo 3 cofres, uno exterior de oro, uno de madera que fue colocado dentro, uno interior de oro. De esta manera, toda la madera fue cubierta de oro. La madera simboliza el hombre. Según Salmos Teil, capítulo 1, versículo 1 al 3, capítulo 92, versículo del 12 al 14. Jeremías, Yirmiyá, capítulo 17, versículos 7 y 8. El oro es el metal más apreciado. No se oxida, no se pone feo por el medio ambiente como la plata y el cobre. Por eso, el oro simboliza el valor de las cosas incorruptibles. Job, capítulo 23, versículo 10. Salmos, Teilim, capítulo 19, versículos 7 y 10. Capítulo 119, versículos 72, 127. Proverbios, Mishle, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 8, versículo 10. Versículo 11 y 19. Capítulo 16, versículo 16. Malaquí, capítulo 3, versículo 3. Primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 1, versículo 7. El hombre corruptible será vestido de incorrupción, como está escrito en Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo 15, versículo 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Y harás una diadema de oro alrededor de ella. Esta diadema era como una corona que rodeaba el arca. Había 3 objetos en el Mishkan que tenían diademas: el arca, la mesa, capítulo 25, versículo 24, el altar del incienso, capítulo 33, versículo 34. Y el Midrash relaciona estos 3 objetos con 3 coronas que representan posiciones de grandeza dentro de Israel. La corona de la Torá, representada por el Aarón, el arca. La corona de la Keuná, sacerdocio, representada por el Mitzveh, el altar. La corona del Malhut, el reinado, la cual estaba representada por el Shulchan, la mesa. Shemot, capítulo 25, versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Como el tabernáculo simboliza al hombre, el arca simboliza el corazón, lo más íntimo.
Dentro del arca habían 3 cosas. 1. Las 2 tablas del testimonio que representan la Torá. 2. Un homer de maná, Éxodo Shemot, capítulo 16, versículo 34. 3. La vara de Aarón reverdecida. Números de Barín, capítulo 17, versículo 5, versículo 8, versículo 10. El testimonio es el nombre que el Eterno dio a las 2 tablas de piedra que fueron colocadas en el arca. Este texto dice que el Eterno daría a Moshe el testimonio en el futuro. Esto alude no solamente a las 2 tablas, sino también al testimonio mesiánico que iba a ser entregado más adelante a todos los que recibían el espíritu del Mashiach, como está escrito en Hebreos Ibrín, capítulo 3, versículo 5. Y Moshe fue fiel en toda la casa de Yudhei Badhei como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Y complementa en Jeremías Yirmiyá, capítulo 31, versículo 33 al 34. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara Hashem, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Dentro del corazón del creyente hay un testimonio, una vocecita que habla y dice que es hijo de Elohim, como está escrito en Romanos, Romillín capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Segunda de Corintios, Corintillín Bet, capítulo 13, versículo 5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Yeshua, el Mesías, esté en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba? El que ha nacido del Espíritu, Rúa, tiene el testimonio dentro de su espíritu, dentro de su Rúa. Él sabe que es hijo de Elohim. El que no tiene ese testimonio no ha nacido del Rúa. Revelación Idgalut, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Entonces caí a sus pies para adorarle, y me dice, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Yeshua. Adora a Elohim. Pues el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía, el Rúa de la profecía. El espíritu es el que está dando testimonio en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón. Ese espíritu está dando testimonio de Yeshua, está revelando los secretos del Mashiach en las Escrituras. Si uno es sensible al testimonio de Yeshua que hay en su espíritu, va a encontrar muchos secretos en la Torá. Ese espíritu de profecía puede instruir a un niño en los secretos más profundos de la Torá. Si encontramos que las Escrituras son aburridas, es porque no estamos escuchando ese testimonio que tienes en tu espíritu, que no solo dice que eres hijo de Elohim y que Yeshua es nuestro Salvador y Adón, sino va explicando las Escrituras. A lo mejor estás leyendo las Escrituras solamente con tu intelecto. Entonces es hora de profundizar y descubrir los tesoros espirituales que solamente son alcanzados por los que son guiados por el Espíritu, como está escrito en Romanos, Romillín, capítulo 8, versículo 14.
porque todos los que son guiados por el Rúa de Elohim, los tales son hijos de Elohim. Cuando llega la salvación a una persona, su espíritu revive y empieza a tomar control sobre el alma natural. Pero el alma todavía tiene el poder para no someterse y tomar decisiones según sus propios criterios, no dirigidos por el Espíritu del Eterno que habita en el corazón de esa persona. Romanos, Romillín, capítulo 8, versículo 9, versículo 11. Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo 1, versículo 22. Santiago, Jacob, capítulo 4, versículo 5. Pero cuando el alma natural sí se somete, será dirigido por el Eterno de forma sobrenatural, como está escrito en Juan, Johanán, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este texto no dice, así es el Espíritu, sino así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto nos enseña que la mente natural no puede entender los giros del Espíritu, simplemente tiene que someterse y ser llevada, como el piloto no va a entender todas las órdenes del capitán del barco. El capitán es el que tiene la visión clara dónde va, pero el piloto no entiende todo eso. Solo debe obedecer como está escrito en Romanos, Romillín, capítulo 1, versículo 9. Pues Yud Hei Bat Hei, a quien sirvo en mi espíritu, Lucas, Hillel, capítulo 2, versículo 27. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Yeshua le trajeron para cumplir por él el rito de la ley. Lo que viene del Espíritu siempre concuerda con lo que está escrito en la Torá. Si hay algo interior que contradiga lo escrito, no es el testimonio verdadero. Amén y amén.